Comenzó como una mañana ordinaria en Sandringham House, la tranquila finca real en Norfolk, cuando un trabajador de restauración descubrió un pequeño cofre sellado enterrado detrás de una pared. Dentro había un diario encuadernado a mano, con páginas ribeteadas con monogramas de la década de 1980 y perteneciente a Diana, princesa de Gales. En cuestión de días, el hallazgo provocó ondas de choque en el Palacio de Buckingham. Cuando el rey Carlos leyó el diario en privado, sus ayudantes dicen que se derrumbó de dolor, abrumado por el regreso de una voz que creía desaparecida para siempre. El descubrimiento en Sandringham comenzó silenciosamente en la finca de Sandringham, en Norfolk, durante los trabajos de restauración de rutina dentro de una de las salas de servicio más antiguas. Un trabajador de mantenimiento, que limpiaba un sótano en desuso debajo de los cuartos de los sirvientes, notó una sección de ladrillo suelto. Detrás de él, envuelto en tela envejecida y cubierto de polvo, yacía un pequeño cofre grabado con el escudo real. El objeto estaba sellado con cera, quebradiza pero intacta, y tenía marcas que sugerían que no había sido tocado en más de 40 años. El trabajador informó inmediatamente del hallazgo a su supervisor, quien a su vez alertó a seguridad. A primera hora de la tarde, un mayordomo principal había ordenado sellar la habitación. El cofre fue trasladado a un espacio de archivos seguro dentro de Sandringham House, donde se convocó discretamente a soaquiarse a un par de conservadores. Oficialmente estaban allí para una inspección rutinaria de inventario. En verdad, todos en la habitación sintieron que era algo significativo. Cuando el sello se rompió con cuidado y se abrió la tapa, descubrieron un diario encuadernado a mano envuelto en seda azul descolorida. Las páginas estaban recortadas con monogramas marcados como DS. Las inconfundibles iniciales de Diana, princesa de Gales, y los bordes mostraban el desgaste típico de los diarios de la década de 1980. La noticia del hallazgo comenzó a viajar más rápido de lo que el protocolo podía contenerla. Un susurro entre el personal. Un mensaje de texto compartido con demasiada despreocupación. Al caer la noche, gran parte del personal doméstico había escuchado que algo relacionado con la princesa Diana había aparecido. A la mañana siguiente, un memorando interno etiquetado como sensible, restringido, ordenaba discreción a todos los departamentos. Sin embargo, el control volvió a fallar. Alguien fuera de la finca se enteró del descubrimiento y se lo pasó a un contacto en la prensa de Londres. En 48 horas, apareció un breve titular en línea. Diario secreto de Diana encontrado en Sandringham. Pronto las cámaras se alinearon en las puertas de hierro de la finca. Los periodistas exigieron respuestas. Los portavoces reales se negaron a comentar. Y una restauración silenciosa se había convertido en una historia internacional antes de que el palacio siquiera confirmara que había sucedido. Al amanecer sobre el Palacio de Buckingham, los funcionarios trabajaron frenéticamente para redactar una respuesta. Los teléfonos sonaron durante las primeras horas. Los ayudantes sopesaron cada palabra de una posible declaración. Lo que comenzó como un simple descubrimiento en una finca rural se había convertido en una obsesión global. En un solo fin de semana, el mundo privado de Sandringham chocó con la memoria pública de Diana. Y por primera vez en años, la monarquía se enfrentó a preguntas que no podía controlar fácilmente. Un reino en shock. A las 10 p.m. de la mañana siguiente, se emitió una breve declaración. Confirmaba que se había descubierto un artefacto de interés histórico en Sandringham House y que sería examinado por especialistas en archivos.
No se mencionó a Diana, ni se mencionó un diario, pero la omisión decía mucho. Los equipos de televisión se reunieron fuera de las puertas del palacio, mientras los reporteros gritaban preguntas bajo la llovizna. El silencio oficial solo intensificó la especulación. En el interior, los cortesanos principales describieron un estado de pánico contenido. El rey, informado del descubrimiento la noche anterior, supuestamente se sentó en silencio durante varios minutos antes de solicitar un informe completo. Los testigos dijeron más tarde que parecía aturdido, casi vacío. Fuentes anónimas rápidamente comenzaron a alimentar a los periodistas con detalles de que el rey se había conmovido profundamente y que deseaba ver el contenido él mismo. Para muchos que vieron las transmisiones esa noche, esas insinuaciones por sí solas fueron suficientes para reabrir décadas de emoción real. En todos los medios, la especulación creció implacablemente. ¿Era el diario genuino? Podría contener recuerdos tácitos de principios de la década de 1990, la separación, las entrevistas, la confusión. Antiguas imágenes de Diana en Sandringham, sonriendo en un evento benéfico, se repitieron sin cesar en la televisión. Los comentaristas contrastaron esas imágenes doradas con la tensión que ahora pendía sobre la monarquía. La nostalgia colectiva de la nación se mezcló con la curiosidad, formando algo cercano al dolor. Dentro de los muros del palacio, los asesores instaron a la disciplina. Sin filtraciones, sin reacción. Pero afuera, el silencio parecía más fuerte cada hora. Incluso el personal jubilado hace mucho tiempo fue contactado para obtener comentarios. En cafés y redacciones, una pregunta resonaba una y otra vez. ¿Qué estaba escrito en esas páginas? ¿Y por qué habían estado ocultas todo este tiempo? Mientras las cámaras abarrotaban las barandillas del palacio, los historiadores comenzaron a juntar fragmentos de información. Los rumores sugerían que el diario cubría de 1991 a 1996, los años entre la separación y la libertad, cuando Diana remodeló tanto su imagen pública como su vida privada. Para académicos y admiradores por igual, esos capítulos faltantes contenían una intriga irresistible. Estaban a punto de aprender lo que la propia princesa había escrito una vez, con su propia tinta, con sus propias palabras. Los años ocultos de la vida de Diana. Cuando a los especialistas de los archivos reales finalmente se les permitió estudiar el diario, lo trataron con la reverencia reservada para los tesoros nacionales. La letra era instantáneamente reconocible, delicada, ligeramente inclinada, llena de sentimiento. La primera entrada fechada apareció en junio de 1991, poco después de su separación del príncipe Carlos. La última llegó en agosto de 1996, el verano en que su divorcio se hizo definitivo. El diario ofrecía lo que ninguna biografía podría ofrecer: los pensamientos privados de Diana, sin filtros irreales. En un pasaje escrito a altas horas de la noche, dentro del Palacio de Kensington, describió estar despierta mientras los flashes de las cámaras estallaban fuera de las puertas. A veces escribía: «Me siento más fotografía que persona». Otra entrada se refería a su hijo. Sus hijos, William, de 9 años, y Harry, de 7, llamándolos su mayor verdad. Las entradas se movían entre la desesperación y la esperanza, entre la soledad y la tranquila determinación. Cada párrafo revelaba el costo de vivir dentro de una historia que el mundo creía que ya conocía. Los investigadores compararon la línea de tiempo de los diarios con eventos públicos conocidos.
La publicación de Diana, su verdadera historia en 1992, su retiro de los deberes formales en 1993 y la famosa entrevista televisiva de 1995. Las páginas se alinearon perfectamente. Sin embargo, entre esos hitos había notas pacíficas, mañanas pintando en el jardín, leyendo a sus hijos, escribiendo cartas que nunca envió. En una entrada de marzo de 1994, escribió: «Si puedo encontrar significado, puedo perdonar». Esa línea por sí sola remodeló la forma en que los historiadores vieron sus últimos años. No había amargura en sus palabras, solo fatiga y anhelo de paz. «Estoy aprendiendo», decía un pasaje, «que la libertad conlleva su propia soledad». Para el público que la había adorado, el diario transformó el icono distante en algo desgarradoramente humano. Mostró que debajo del glamour y la tragedia, Diana había estado buscando comprensión. Y tal vez en esos últimos años había comenzado a encontrarla. Mientras los archivistas volteaban las frágiles páginas, una sola hoja doblada se deslizó entre ellas. Su tono era diferente, medido, deliberado, dirigido no al mundo, sino a una sola persona. El encabezado decía simplemente: «Su Majestad». Parecía ser una carta privada, posiblemente no enviada, con la tinta desvanecida, pero legible. Las palabras que siguieron pronto enviarían una nueva conmoción al palacio, un mensaje escrito no para la historia, sino para la propia reina. La carta que nunca llegó a la reina. La página doblada descubierta entre las entradas del diario, fechadas entre abril de 1996 y junio de 1926, era diferente a todas las demás. Su tono era formal, su lenguaje cuidadoso, casi diplomático. El papel llevaba la marca de agua del Palacio de Kensington, utilizada durante la correspondencia oficial. Y el saludo comenzaba simplemente: «Su Majestad». Los expertos rápidamente se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos. Una carta de Diana a la reina, probablemente redactada en los tensos meses finales, antes de que se completara su divorcio. La letra mostraba moderación, pero emoción debajo de su superficie. «Ya no puedo soportar ser invisible», escribió en una línea clara. No había amargura, solo agotamiento. La carta hablaba de su deseo de paz dentro de la familia y una creencia de que la reconciliación aún era posible. En otro párrafo, escribió que esperaba ser vista no como una adversaria, sino como una madre, haciendo lo mejor que podía. La última oración se interrumpió a mitad de palabra, como si hubiera sido interrumpida. Nunca fue firmada, lo que sugiere que podría haber sido un borrador, un mensaje nunca enviado. Cuando el documento fue revisado por historiadores reales, sus implicaciones fueron debatidas silenciosamente a puerta cerrada. Durante años, Diana había sido retratada como distante del hogar real en sus últimos años. Sin embargo, esta nota reveló algo más complejo. Una mujer que todavía se acercaba incluso después de la separación pública. Un archivista principal comentó: «Se lee como alguien que pide ser escuchado, no perdonado, solo comprendido». El descubrimiento obligó a los historiadores a cuestionar las suposiciones largamente sostenidas sobre la relación final de Diana con la familia. Si la carta fue retenida, extraviada o mantenida intencionalmente, en privado, sigue siendo desconocido. Ningún registro oficial de 1996 enumera su recepción, y no existe ninguna respuesta en los archivos. Para algunos, este silencio se sintió simbólico, una conversación que podría haber abierto
cambiado todo, pero nunca sucedió. La página doblada metida entre las últimas entradas del diario fue el único rastro restante de un diálogo que nunca comenzó. Dentro del palacio, el hallazgo causó inquietud silenciosa. El diario era una cosa, una reflexión personal, pero la carta era diferente. Fue escrita directamente a la reina con el peso tanto de la súplica como de la confesión. Mientras los archivistas preparaban informes y la prensa se ponía inquieta, una pregunta se cernía sobre el palacio de Buckingham. ¿Cómo respondería el rey al redescubrimiento de las palabras privadas de Diana? Palabras que él más que nadie podría haber luchado por enfrentar. La reacción privada de Carlos. Aquellos cercanos al hogar real recuerdan el día en que el rey Carlos leyó por primera vez las transcripciones del diario y la carta. Según fuentes internas, había sido informado por ayudantes esa misma mañana en Clarence House, donde solicitó tiempo a solas para revisar el material. Durante varias horas, permaneció a puerta cerrada. Cuando finalmente emergió, los testigos describieron su expresión como abatida, sombría, como si el tiempo mismo lo hubiera arrastrado hacia atrás. Para los que estaban cerca, no fue el rey quien salió, sino un hombre que se enfrentaba a los ecos de su pasado. En privado, los que lo rodeaban dijeron que la experiencia fue abrumadora. Las páginas trajeron recuerdos de 1981, de un matrimonio observado por millones y de los años que siguieron. Separación, escrutinio, pérdida. Un ayudante lo describió como el regreso de una voz que pensó que nunca volvería a escuchar. Hubo informes de noches de insomnio y citas canceladas. Estaba profundamente afectado. Un cortesano principal recordó más tarde. Se podía ver en su postura, en la forma en que evitaba la conversación. Dentro del palacio, las opiniones diferían sobre cómo proceder. Algunos asesores principales instaron al rey a permanecer en silencio para proteger la privacidad de la familia. Otros sintieron que el reconocimiento sería la opción más humana. El debate se volvió tenso, no por la política, sino por la emoción. Aquellos que habían conocido a Carlos y Diana durante la década de 1880 dijeron que la reacción del rey estuvo marcada por el arrepentimiento en lugar de la actitud defensiva. Un funcionario lo expresó claramente. No vio esto como un escándalo, lo vio como memoria. Nunca llegó ningún comentario oficial directamente del rey. En cambio, un portavoz publicó discretamente una línea reconociendo la perdurable compasión y humanidad de la princesa. Fue breve pero digno. Para muchos, fue el vistazo más claro hasta el momento al dolor privado que aún persistía detrás de los muros reales. Un recordatorio de que incluso después de todos estos años, la historia de Carlos y Diana no había terminado, solo estaba en pausa. Mientras el rey se retiraba a la reflexión, el renovado enfoque en Diana tuvo otra consecuencia. Volvió a arrastrar a Camila, ahora reina consorte, a una tormenta mediática que había aprendido a sortear durante mucho tiempo. La tranquila aceptación que había construido durante décadas, de repente se sintió frágil. A medida que los titulares revivieron las comparaciones entre dos mujeres muy diferentes, el exterior tranquilo de Camila enfrentó su prueba más difícil hasta el momento: la lucha silenciosa de Camila. Cuando el descubrimiento dominó los titulares, la reina Camila se encontró una vez más en el corazón de una historia que no había elegido. Las fotografías la capturaron saliendo de la capilla de Windsor después del servicio matutino,
compuesta, reservada, pero visiblemente tensa. Para gran parte del público, esas imágenes despertaron comparaciones familiares. Viejas narrativas resurgieron de la noche a la mañana. La compasión de Diana, la compostura de Camila y el frágil equilibrio entre ellas, que había dado forma a la historia real moderna. Dentro del palacio, el personal la describió como estable pero tensa. Un ayudante compartió más tarde que ella ya animó al rey a mantener su posición, pero a evitar la exposición emocional. Otro admitió que prefería un enfoque más privado, resolver en silencio, avanzar. Los informes sugieren que esta diferencia de actitud creó una sutil tensión dentro de su círculo íntimo. No fue división, sino contraste. Dos formas de afrontar la misma tormenta. Aquellos que la conocían dijeron que la mayor fortaleza de Camila siempre había sido la resistencia. Sin embargo, la cobertura mediática fue implacable. Los columnistas de opinión revisitaron imágenes de décadas de antigüedad de 1997, resucitando el lenguaje de la rivalidad que Camila había trabajado incansablemente para superar. Los tabloides destacaron el contraste entre su tranquila conducta pública y el legado emocional de la difunta princesa. Un titular simplemente decía: «Dos reinas, una corona de memoria». Amigos cercanos a Camila describieron su frustración no como ira, sino como fatiga. El regreso de una vieja herida que creía que el tiempo había curado. A pesar de todo, continuó con sus deberes con disciplina. Las apariciones en programas de alfabetización, organizaciones benéficas para veteranos e iniciativas rurales siguieron adelante según lo planeado, aunque las cámaras observaron cada expresión. Aquellos a su alrededor dijeron que evitaba la televisión por completo, prefiriendo leer por las noches y mantener las conversaciones ligeras. «Ella ha vivido tormentas antes», dijo un amigo de toda la vida. «Ella sabe que esta también pasará, pero aún duele». Para Camila el silencio no era debilidad, era supervivencia. A medida que pasaban las semanas, el frenesí comenzó a calmarse. Sin embargo, el daño y la fascinación permanecieron. El redescubrimiento del diario de Diana había despertado algo más profundo que el chisme. Había reabierto un capítulo de la historia real que nunca se cerró realmente. Y mientras el mundo reflexionaba sobre la mujer cuyas palabras todavía conmovían a millones, la pregunta persistía: ¿qué significarían esas páginas para los hijos que dejó atrás? Guillermo y Enrique. Para el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique, el descubrimiento del diario despertó emociones que durante mucho tiempo habían mantenido bajo control. Detrás de los muros del palacio, los ayudantes hablaron de una familia repentinamente arrastrada de vuelta a un viejo dolor. No fue solo la tormenta mediática lo que los inquietó. Fue la idea de escuchar la voz de su madre nuevamente. En sus propias palabras, el diario, aunque escrito décadas antes, se sintió como un mensaje a través del tiempo, destinado solo para ellos. En privado, los hermanos reaccionaron de manera muy diferente. Aquellos cercanos a Guillermo lo describieron como compuesto, deliberado. Leyó los informes, reconoció la importancia de preservar las palabras de su madre e instó al palacio a manejar el asunto con privacidad y dignidad. Su enfoque, como siempre, estaba en la estabilidad, en proteger a su esposa, Catalina, y a sus hijos de la agitación innecesaria. «Él cree que el silencio es fortaleza», dijo una fuente interna de la corte. Sin embargo, incluso su calma medida contenía rastros de inquietud. Para Guillermo, el diario no era historia, era hogar. Enrique, por el contrario, fue más expresivo.
Sus amigos dicen que creía que el contenido pertenecía a los hijos de Diana, no a ninguna institución. Según los informes, les dijo a sus confidentes que la verdad pertenece a sus hijos. Viviendo en el extranjero y alejado del protocolo real, Enrique hizo saber a través de intermediarios que quería total transparencia. Reavivó la diferencia de larga data en cómo los hermanos abordaron el legado de su madre. Uno prefiriendo la discreción, el otro exigiendo apertura. «Ambos tienen razón», comentó en voz baja un amigo de la familia. «Simplemente se afligen, en diferentes idiomas». La simpatía pública gravitó hacia ambos hijos, pero de diferentes maneras. Para muchos, Guillermo encarnaba la firmeza de Diana. Enrique, su desafío. El diario desdibujó esas líneas, recordándole al mundo que ambos eran fragmentos de la misma historia. Como dijo un historiador real, su legado no está dividido. Vive a través de ambos. Al revisar las palabras de su madre, los hermanos no solo se enfrentaban al pasado, se enfrentaban a quienes se habían convertido sin ella. Mientras se desarrollaba la silenciosa lucha de los hermanos, el mundo exterior se movía más rápido. Los medios de comunicación diseccionaron cada cita presunta. Los analistas debatieron el significado. Y especiales de televisión transmitieron retrospectivas nocturnas. Lo que había comenzado como un descubrimiento de archivo se había convertido en un fenómeno mediático a gran escala, uno que parecía imposible de controlar. Para la monarquía, ya no se trataba solo de Diana, se trataba de cuánta verdad podía soportar revelar la institución, la tormenta mediática. Una vez que los primeros extractos de la transcripción llegaron a los periodistas, la reacción global fue instantánea. Los programas de noticias en Europa, América del Norte y Australia abrieron con las mismas palabras. Diana habla de nuevo. La frase se extendió por las pantallas de televisión y las redes sociales como una marea. Cada detalle, desde la letra hasta el tipo de tinta, fue analizado y debatido. ¿Era genuino? ¿Se omitió algo? Para la prensa, fue la historia de una generación redescubierta. Los periódicos publicaron comparaciones lado a lado de citas del diario y entrevistas pasadas. En un presunto extracto fechado en 1993, Diana escribió: «A veces la verdad no tiene un lugar seguro». Esa línea por sí sola apareció en las portadas de todo el mundo. Se encargaron documentales casi de la noche a la mañana. Las editoriales de Historia y Ganancias comenzaron guerras de ofertas informales por los derechos exclusivos. En una semana el diario ya no era una reliquia privada. Se había convertido en una conversación global sobre la memoria, el control y la propiedad del pasado. Pero, junto con la erudición genuina, llegó el caos. Las teorías de conspiración inundaron los espacios en línea, afirmando que podrían existir otros diarios, ocultos en los archivos del Palacio de Kensington, encerrados durante décadas. Fuentes anónimas hablaron de volúmenes faltantes, aunque ninguna evidencia respaldaba tales afirmaciones. La mezcla de fascinación y fantasía desdibujó la línea entre el hecho y la imaginación. Un historiador señaló: «Es la voz de Diana la que estamos escuchando de nuevo, pero también la de todos los demás, haciendo eco de su propia idea de quién era ella». Para el hogar real, el frenesí era inmanejable y familiar. Cada declaración que emitían solo profundizaba la especulación. Permanecer en silencio parecía evasivo. Hablar parecía defensivo. Una vez más, la historia de Diana había superado quizá la propia corona,
un recordatorio de que incluso décadas después, su presencia podía llamar la atención del mundo sin pronunciar una sola palabra. En medio del ruido, el Palacio de Buckingham eligió la moderación. Durante casi 2 semanas, no hubo entrevistas ni aclaraciones. Solo silencio. Detrás de las paredes, los archivistas continuaron autenticando cada página, mientras los ayudantes principales redactaban una respuesta cuidadosa. No se trataba solo de precisión, sino de dignidad. Cuando finalmente llegó la declaración oficial, su brevedad dejó más preguntas que respuestas. La delicada respuesta del palacio. La declaración publicada discretamente a través de canales oficiales evitó todo sensacionalismo. Confirmó que un documento personal perteneciente a la difunta Diana, princesa de Gales, había sido asegurado y estaba siendo revisado por archivistas reales para verificar su autenticidad. Agregó que el proceso se manejaría con el máximo respeto por la privacidad. No hubo negación ni elaboración. Para los periodistas, la falta de detalles solo hizo que la historia fuera más grande. La redacción tenía el tono cuidadoso de la diplomacia palaciega. Era estable, no provocativa, pero curiosamente humana. El rey desea expresar su perdurable admiración por la compasión y el compromiso de la difunta princesa con los demás. La declaración continuó. Esa sola línea se convirtió en el centro de los comentarios en todo el mundo. Los analistas señalaron que era la primera vez que el rey hablaba tan personalmente sobre Diana en años. Sin embargo, lo que más importaba era lo que permanecía tácito, el reconocimiento faltante del contenido del diario. La opinión pública se dividió bruscamente. Algunos elogiaron al palacio por su moderación, viéndola como una marca de respeto. Otros lo acusaron de evasión. Los editoriales en Londres, Nueva York y Sídney debatieron si la monarquía estaba protegiendo su dignidad u ocultando la verdad. Las redes sociales se llenaron de empatía y de indignación. Incluso ahora, escribió un columnista, ella los hace elegir entre el silencio y la honestidad. En esa tensión, la influencia de Diana se sintió tan potente como siempre. Dentro del círculo real, la atmósfera era de cautelosa aceptación. Los ayudantes enfatizaron la importancia de la unidad, recordando a todos que la historia a menudo se asienta más suavemente que los ciclos de noticias. Esto no es una crisis. Un miembro del personal superior comentó, es un eco. Pero incluso ellos sabían que los ecos pueden durar, especialmente cuando la voz pertenece a Diana. Después de semanas de análisis y especulación, una revelación permaneció: la página final del diario. Fue allí, entre las últimas palabras que jamás escribió, donde los lectores encontraron la línea que silenciaría todo debate. Corta, simple y devastadoramente humana. Se convirtió en la oración que definiría para siempre el legado del diario. La página final del diario. La entrada final, confirmada como la escritura auténtica de Diana, contenía solo unas pocas oraciones. La última línea decía: si alguna vez encuentran esto, díganles a mis hijos que quería la paz. Sin fecha, sin firma. Solo esas palabras, descansando al borde de una vida que ya había dado forma a la monarquía moderna. Cuando esas líneas fueron leídas en voz alta por historiadores, en una sesión de revisión privada, incluso los oyentes más serenos, según los informes, guardaron silencio. La simplicidad del mensaje trascendió todo debate. No se trataba de escándalo.
secretos o tristeza. Se trataba de amor, el último deseo de una madre de ser comprendida por sus hijos. Los analistas que habían pasado años interpretando las entrevistas de Diana ahora descubrieron que su voz más verdadera había estado esperando en silencio, escondida en un estante debajo de Sandringham House. No es la historia hablando, dijo un académico. Es la humanidad. Las palabras llegaron a millones una vez que se hicieron públicas. Aparecieron en transmisiones de televisión, impresas en programas conmemorativos, compartidas en homenajes en línea. Para muchos que habían crecido viendo cómo se desarrollaba su vida, la línea se sintió como un cierre. No solo para su familia, sino para toda una generación que la había llorado desde 1997. El diario no había revelado secretos ni acusaciones. En cambio, restauró la gentileza que a menudo se perdía en el ruido que rodeaba su nombre. Al final, el descubrimiento del diario no debilitó la monarquía. La humanizó. Le recordó al mundo que detrás de la ceremonia y el silencio hay corazones que se afligen, perdonan y recuerdan. Como concluyó un comentarista en los momentos finales de un documental televisado, incluso ahora, décadas después, Diana todavía habla no para desafiar a la corona, sino para recordarle cómo se ve la compasión. En los tranquilos pasillos de Sandringham, el diario ahora descansa en los archivos reales, sus páginas selladas una vez más. Pero los ecos permanecen. Para el rey Carlos, el colapso no fue solo físico, fue emocional, un ajuste de cuentas con la memoria misma. Y para el mundo, la voz de Diana Aristesiata ha regresado, suave pero eterna. Su mensaje final, díganles a mis hijos que quería la paz, persiste como un susurro a través de la corona que cambió para siempre.